Cuando el gran guerrero Björn cayó de rodillas ante los dioses del Valhalla, con su último aliento no pronunció el nombre de sus batallas gloriosas ni de sus conquistas legendarias. Susurró el nombre del niño que una vez fue desechado como basura en la nieve, el mismo niño al que había enseñado a empuñar una espada cuando nadie más veía en él más que desperdicio humano. Porque los lazos de sangre pueden romperse, pero los lazos forjados en el honor y el sacrificio trascienden incluso la muerte. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El viento del norte aullaba entre los pinos oscuros de Noruega en el año 872, cuando las primeras nieves del invierno comenzaban a cubrir los tejados de madera del pueblo de Kattegat. El humo de las hogueras se elevaba hacia un cielo gris como el acero, mientras los guerreros regresaban de una incursión particularmente sangrienta contra una aldea sajona. Los longships llegaban cargados de oro, plata, esclavos y provisiones para el largo invierno que se avecinaba. Björn Eriksson, conocido como Björn el Implacable, caminaba por el puerto con su armadura manchada de sangre seca y barro. A sus 32 años, era uno de los guerreros más respetados del clan, un hombre cuyo nombre hacía temblar a los enemigos desde Irlanda hasta las tierras francas. Su barba rojiza estaba trenzada con runas de protección, y la cicatriz que cruzaba su rostro desde la frente hasta la mandíbula le daba el aspecto de una bestia nacida para la guerra. Pero esa tarde, algo extraño ocurrió. Mientras cruzaba el mercado donde los esclavos cristianos eran vendidos y las mujeres inspeccionaban las telas saqueadas, Björn escuchó un sonido que no pertenecía al bullicio habitual. Un llanto débil, casi ahogado, proveniente de un callejón entre dos casas de madera. No era el llanto de un bebé bien alimentado, sino el gemido desesperado de alguien que ya conocía el abandono. Björn se detuvo. Sus compañeros siguieron adelante riendo y compartiendo hidromiel, pero algo en ese sonido lo clavó al suelo como una lanza invisible. Cuando giró hacia el callejón, lo que vio hizo que su mano se cerrara instintivamente sobre el mango de su espada, no por amenaza, sino por pura furia contenida. Sobre un montón de nieve sucia y paja podrida, envuelto apenas en harapos mojados, yacía un niño. No podía tener más de 3 o 4 años. Su piel estaba azulada por el frío, sus labios agrietados y sus ojos, esos ojos grises como el mar en tormenta, miraban hacia el cielo sin esperanza alguna. No lloraba pidiendo ayuda, lloraba como quien se despide del mundo. Lo que más perturbó a Björn fue lo que vio en el brazo del niño. Una marca de nacimiento oscura que cubría desde el hombro hasta el codo, una mancha de piel que los supersticiosos del pueblo consideraban señal de maldición. El niño había sido rechazado, dejado a morir por su propia familia. Björn conocía esa mirada. La había visto antes, hacía muchos años, en el reflejo del agua cuando él mismo era apenas un muchacho sin padre, sin nombre, sin valor. Los pasos se acercaron detrás de él. Era Astrid, una de las ancianas del pueblo, conocida por su lengua afilada y su desprecio por todo lo que consideraba débil. «Aléjate de esa cosa, Björn», escupió las palabras como veneno. «El niño está marcado por los dioses oscuros. Su madre lo parió con esa señal del diablo y tuvo la sabiduría de dejarlo morir antes de que trajera desgracia a todo el clan». «¿De quién es?», preguntó Björn sin apartar la mirada del niño. «De Sigrid, la viuda del herrero. El niño nació así y ella supo que los dioses lo rechazaban. Nadie lo quiere, nadie lo alimentará. Déjalo morir en paz, guerrero.
El Valhalla no es para criaturas imperfectas. Bjorn permaneció inmóvil durante un momento que pareció eterno. El viento soplaba más fuerte ahora, trayendo consigo copos de nieve fresca que comenzaban a cubrir el pequeño cuerpo tembloroso. En cualquier momento, el frío terminaría lo que el rechazo había comenzado. Entonces, Bjorn hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en la nieve sucia, extendió sus enormes manos curtidas por la batalla y levantó al niño con una gentileza que parecía imposible en un hombre de su reputación. El pequeño cuerpo pesaba menos que su escudo. Cuando lo acercó a su pecho, cubierto aún con su capa de piel de lobo, el niño dejó de temblar por un instante y lo miró con esos ojos grises que parecían contener tormentas. «Este niño vivirá», dijo Bjorn con una voz que no admitía réplica. «Y si alguno de ustedes intenta tocarlo, conocerá mi acero antes de ver otro amanecer». Astrid retrocedió como si hubiera sido golpeada. «¡Estás loco! Traerás la maldición sobre tu casa». «Mi casa ya conoció todas las maldiciones posibles, anciana. Una más no hará diferencia». Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas nevadas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del norte, Bjorn, el implacable, caminó hacia su hogar, llevando en brazos al niño que nadie quería, al niño marcado, al niño rechazado. No sabía que ese acto de misericordia cambiaría el destino de ambos para siempre. No sabía que estaba salvando al futuro protector de su pueblo. No sabía que el niño desechado en la nieve se convertiría en la leyenda más grande que Kattegat jamás conocería. Esta es la historia de Bjorn y del niño sin nombre que se convirtió en Eirik Bjornsson, el guerrero que haría temblar a los reyes. La vida de Bjorn había sido tallada por la adversidad como el mar talla las rocas de los acantilados. Nacido de una esclava irlandesa que murió en el parto y de un guerrero que nunca lo reconoció como hijo, Bjorn creció en los márgenes del clan, soportando el desprecio de quienes consideraban que la sangre mezclada era impura. Aprendió a luchar antes de aprender a leer las runas. Aprendió a sobrevivir antes de aprender a vivir. Su hogar era una casa modesta de madera y piedra en las afueras del pueblo, con un techo de paja bien mantenido y paredes decoradas con escudos de batallas pasadas. No tenía esposa. Las mujeres lo respetaban, pero temían su reputación de guerrero sin piedad, ni hijos propios. Vivía solo, acompañado únicamente por sus recuerdos de batallas y por Fenrir, un perro lobo gris que le había salvado la vida una vez en territorio enemigo. Las paredes de su hogar estaban marcadas con runas de protección grabadas por él mismo. Algis para la defensa, Turisás para la fuerza, Uruz para el coraje. En el centro de la habitación principal ardía siempre un fuego, y sobre la entrada colgaba el martillo de Thor que había pertenecido a su madre, el único recuerdo que guardaba de ella. Bjorn vivía según el código del guerrero: honor en la batalla, lealtad al clan, respeto a los dioses, pero había algo más en su interior, algo que pocos conocían. Había un vacío que ninguna victoria en combate podía llenar, una pregunta que ninguna runa podía responder. ¿Qué significaba realmente ser fuerte? ¿Era la fuerza solo destruir o también podía ser construir? Esa noche, mientras colocaba al niño cerca del fuego y lo envolvía en pieles limpias y secas, Bjorn sintió que algo en su vida comenzaba a cambiar. El pequeño temblaba violentamente, su respiración era irregular y su piel seguía fría a pesar del calor del fuego. Bjorn preparó un caldo caliente con carne seca y hierbas, y con paciencia infinita fue alimentando al niño con pequeñas cucharadas. «No vas a morir», le susurró mientras limpiaba su rostro con un paño tibio. «No en mi casa, no bajo mi protección.
El niño lo miraba con esos ojos enormes, sin entender las palabras, pero captando la intención. Era una mirada que había visto demasiado para tan pocos años de vida. Rechazo, hambre, frío, desesperanza. Pero también había algo más, una chispa, una voluntad de seguir respirando a pesar de todo. Björn examinó la marca de nacimiento que cubría el brazo del niño. No era más que piel pigmentada, una variación natural sin significado alguno, pero para los supersticiosos del pueblo era señal de que los dioses lo habían rechazado al nacer. Había visto hombres morir por heridas menores y sobrevivir a batallas imposibles. Había visto a los dioses elegir a quién bendecir sin seguir ninguna lógica que los mortales pudieran comprender. Una marca en la piel no determinaba el destino de nadie. «Eres fuerte», le dijo al niño mientras lo arropaba mejor. «Sobreviviste al abandono, sobreviviste al frío. Eso es más de lo que muchos guerreros pueden decir». Durante los siguientes días, Björn cuidó del niño con una dedicación que sorprendió a todo el pueblo. El gran guerrero, temido en 100 batallas, se convirtió en una presencia constante junto al pequeño enfermo. Le daba de comer, lo mantenía caliente, limpiaba sus heridas y le hablaba constantemente, incluso cuando el niño parecía demasiado débil para escuchar. Las habladurías no se hicieron esperar. Los guerreros del clan murmuraban en las tabernas. Las mujeres cuchicheaban en el mercado. ¿Se había vuelto loco Björn? ¿Había sido hechizado? ¿Por qué un hombre sin familia adoptaría al niño maldito que ni su propia madre quiso? Gunnar, el jarl del clan y uno de los pocos amigos verdaderos de Björn, visitó su casa una semana después del rescate. Era un hombre enorme, con barba trenzada, con cuentas de oro y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, dejándolo ciego de ese lado. Se sentó junto al fuego y observó en silencio al niño, que ahora dormía tranquilo, con las mejillas recuperando algo de color. «Has causado revuelo, hermano», dijo Gunnar con voz grave. «Hay quienes dicen que desafías a los dioses al salvar a quien ellos rechazaron». «Los dioses no rechazan a nadie», respondió Björn mientras removía las brasas del fuego. «Son los hombres cobardes quienes buscan excusas en el cielo para sus propias debilidades». Gunnar sonrió ligeramente. «Hablas como un cristiano ahora. Hablo como alguien que conoce el dolor del rechazo. Nadie me quiso cuando nací. Nadie apostó por mí. Y sin embargo, aquí estoy, con más cicatrices de batalla que la mayoría de estos charlatanes supersticiosos juntos». El jarl guardó silencio por un momento mirando las llamas danzar en la chimenea. «¿Qué harás con él?» «Lo criaré», respondió Björn sin dudar. «Le enseñaré a ser fuerte, le enseñaré a sobrevivir, le daré el nombre y el honor que su madre le negó. No será fácil, el pueblo lo rechazará. Entonces aprenderá a ser más fuerte que el rechazo». Gunnar se levantó, colocando una mano pesada sobre el hombro de Björn. «Eres un tonto, hermano, pero eres un tonto honorable. Tienes mi respeto y mi apoyo. Si alguien intenta dañar al niño, responderá ante mí también». Esa promesa fue un escudo invisible pero poderoso. Con el jarl de su lado, las amenazas directas cesaron, aunque las miradas de desprecio y los comentarios susurrados continuaron. El niño, mientras tanto, comenzaba a recuperarse lentamente. Ganaba peso día a día, su piel recuperó el tono saludable y sus ojos, esos ojos grises que parecían contener la fuerza de las tormentas, cobraron vida. Observaba todo con una intensidad inusual para su edad. Seguía a Björn con la mirada donde quiera que fuera. Cuando Björn afilaba sus espadas, el niño lo observaba desde su rincón junto al fuego. Cuando Björn tallaba runas en madera, el pequeño intentaba imitar los movimientos con sus dedos diminutos. Una mañana, 3 semanas después del rescate, Björn se despertó
y encontró al niño de pie junto a su cama, mirándolo fijamente. Era la primera vez que se ponía de pie por sí mismo. ¿Tienes hambre?, preguntó Björn. El niño no respondió con palabras, pero asintió levemente. Su mirada decía más que 1000 palabras: gratitud, lealtad, determinación. Björn lo cargó y lo llevó junto al fuego, donde ya había preparado papilla de avena con miel. «Necesitas un nombre», dijo Björn mientras lo alimentaba. «Un nombre fuerte, un nombre que le diga al mundo que no eres lo que ellos piensan que eres». El niño lo miraba intensamente, como si entendiera la importancia de ese momento. «Te llamaré Eirik», dijo finalmente Björn. «Significa gobernante eterno, porque no importa lo que digan, tú gobernarás tu propio destino, y yo me aseguraré de que tengas las herramientas para hacerlo». El niño, ahora Eirik, pareció sonreír por primera vez. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Desde ese día, Björn dejó de referirse a él como el niño y comenzó a presentarlo ante todos como mi hijo Eirik. No importaba que no compartieran sangre, no importaban las murmuraciones. Para Björn, ese pequeño rechazado por el mundo se había convertido en su razón para construir algo más grande que la guerra. El invierno se hizo más profundo, cubriendo el mundo con un manto blanco interminable. Pero dentro de la casa de Björn, junto al fuego que nunca se apagaba, un vínculo más fuerte que la sangre comenzaba a forjarse entre el guerrero sin familia y el niño sin nombre que ahora tenía ambas cosas. No sabían que pronto enfrentarían pruebas que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino su propia supervivencia. El verdadero entrenamiento de Eirik comenzó la primavera en que cumplió 7 años. Para entonces ya era un niño ágil y observador, con esa mirada intensa que nunca perdía detalle y una determinación que sorprendía a todos quienes lo conocían. Había pasado 3 años bajo el techo de Björn, 3 años de aprendizaje constante, de pequeñas lecciones que construían los cimientos de algo mayor. Durante esos primeros años, Björn le había enseñado lo básico: cómo encender fuego, cómo rastrear animales en la nieve, cómo leer el cielo para predecir tormentas, cómo tallar madera, cómo preparar comida. Pero sobre todo le había enseñado algo que no podía aprenderse de ningún manual. Le había enseñado que su marca de nacimiento no lo definía. «Mira tus manos», le decía Björn cada vez que veía al niño mirando su brazo marcado con tristeza. «¿Ves cicatrices? ¿Ves debilidad? No, ves herramientas. Tus manos pueden construir refugios, pueden afilar armas, pueden ayudar a quienes lo necesitan. Tu brazo marcado puede ser tan fuerte como cualquier otro. La diferencia no está en la piel, está en lo que haces con ella». Eirik absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Pero la verdadera prueba llegó una mañana de primavera, cuando Björn despertó a Eirik antes del amanecer y le entregó algo que haría cambiar su vida para siempre. Una espada de madera, tallada especialmente para sus manos pequeñas. «Hoy comienza tu verdadero entrenamiento», dijo Björn con seriedad. «Ya no eres un niño que debe ser protegido. Eres mi heredero y aprenderás lo que significa ser un guerrero. Pero recuerda, un guerrero no es quien mata más, sino quien protege mejor. ¿Entiendes?» Eirik asintió, agarrando la espada de madera con las 2 manos, sintiendo su peso, su equilibrio. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. Los entrenamientos eran brutales. Björn no tenía piedad, no porque fuera cruel, sino porque sabía que el mundo no tendría piedad con un niño marcado. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Eirik debía correr por las colinas nevadas. Después, practicaba golpes básicos contra un poste de madera hasta que sus brazos temblaban de agotamiento. Luego,
Venían los ejercicios de equilibrio, de agilidad, de resistencia. Las primeras semanas fueron terribles. Eirik caía constantemente, sus manos se llenaban de ampollas, sus músculos ardían con cada movimiento. Hubo momentos en que quiso rendirse, en que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras intentaba mantener la espada en alto solo un minuto más. Pero Björn siempre estaba ahí, firme pero presente. «El dolor es temporal», le decía cuando veía al niño al borde del colapso. «La debilidad es para siempre si te rindes. Tú eliges qué camino tomar». Y Eirik nunca se rindió. Con el paso de los meses, algo extraordinario comenzó a suceder. El niño torpe y frágil empezó a transformarse. Sus movimientos se volvieron más seguros, sus golpes más precisos, su resistencia mayor. Desarrolló una agilidad natural que compensaba su falta de fuerza bruta, aprendiendo a esquivar en lugar de bloquear, a moverse rápido en lugar de resistir impactos directos. Björn notó algo más. Eirik tenía un don para observar. Podía leer los movimientos del oponente antes de que sucedieran, anticipar ataques con una intuición casi sobrenatural. Era como si su mente procesara la batalla de una forma diferente a los demás. Una tarde, mientras practicaban en el claro del bosque cerca de la aldea, algo inesperado ocurrió. 3 muchachos mayores del pueblo aparecieron entre los árboles. Eran hijos de guerreros, jóvenes arrogantes que habían sido entrenados desde pequeños y que siempre habían mirado a Eirik con desprecio. El líder era Haldor, un muchacho de 11 años, grande para su edad y conocido por su crueldad. «Miren quién está aquí», se burló Haldor mientras los otros dos reían. «El niño maldito jugando a ser guerrero. ¿Crees que esa marca en tu brazo te da algún poder especial, monstruo?» Eirik apretó su espada de madera pero no respondió. Björn le había enseñado que las palabras de los cobardes no merecían respuesta. «¿O tal vez piensas que tu padre falso puede protegerte siempre?», continuó Haldor acercándose. «Todos saben que no eres su hijo. Eres basura que recogió de la nieve. Deberían haberte dejado morir». Björn, que había estado observando desde cierta distancia, dio un paso adelante. Su presencia era tan intimidante que los 3 muchachos retrocedieron instintivamente. «Lárguense», ordenó con voz fría como el acero, «antes de que les enseñe lo que los verdaderos guerreros hacen con quienes atacan a los más débiles». Haldor, intentando salvar algo de dignidad, escupió al suelo. «Algún día no estarás aquí para protegerlo, viejo, y entonces veremos qué tan fuerte es realmente». Los 3 se marcharon entre risas falsas y comentarios venenosos. Eirik temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se habían vuelto blancos. «¿Por qué no los dejaste pelear conmigo?», preguntó con voz tensa. «Podría haberlo intentado». Björn se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Porque 3 contra 1 no es batalla, es cobardía. Y yo no te entreno para ser cobarde ni para ser víctima. Te entreno para ser justo. Pero escúchame bien, Eirik». Su voz se volvió más grave. «Llegará el día en que no estaré ahí. Y ese día necesitarás ser tan fuerte que nadie se atreva a insultarte, tan hábil que nadie pueda vencerte, tan respetado que tus enemigos piensen 2 veces antes de desafiarte. ¿Y cómo llegaré a ese punto? Entrenando como si cada día fuera el último, aprendiendo como si cada lección contuviera el secreto de tu supervivencia, y recordando siempre esto: no peleas para probar tu valor a ellos. Peleas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Desde ese día, Eirik entrenó con una intensidad nueva.
Cada amanecer lo encontraba ya despierto, practicando movimientos antes de que Björn se levantara. Cada noche se quedaba repasando mentalmente las lecciones del día, imaginando escenarios de combate, anticipando movimientos. Björn comenzó a enseñarle no solo técnicas de combate, sino estrategia. Le hablaba de las grandes batallas que había librado, de cómo un guerrero debía leer el terreno, usar el entorno a su favor, entender la psicología del enemigo. Un guerrero tonto pelea con fuerza bruta, le explicaba mientras caminaban por el bosque señalando diferentes tipos de terreno. Un guerrero inteligente pelea con su mente primero y su espada después. Aquí, entre estos árboles, un hombre ágil tiene ventaja sobre uno más fuerte. Aquí, en este claro abierto, la fuerza y el alcance dominan. Aprende a elegir tus batallas, Eirik. Aprende a convertir tus debilidades en fortalezas. Las lecciones no eran solo físicas. Björn le enseñaba a leer las runas, explicándole el significado de cada símbolo y cómo los antiguos guerreros buscaban guía en ellas. Le enseñaba sobre los dioses nórdicos, Odín el sabio, Thor el fuerte, Tyr el valiente, Freya la feroz. Le enseñaba sobre honor, sobre lealtad, sobre la diferencia entre un guerrero y un asesino. El acero de una espada puede romperse, le decía mientras pulían juntos las armas. Pero el acero del carácter, ese es inquebrantable si lo forjas correctamente. Recuerda siempre, tu mayor arma no es la espada que empuñas, es el hombre en que te conviertes. Con el tiempo, la relación entre ambos se profundizó más allá del entrenamiento. Björn se convirtió en todo lo que Eirik necesitaba: padre, maestro, protector, amigo. Y Eirik se convirtió en algo que Björn nunca supo que necesitaba: un propósito más allá de la guerra, una razón para construir en lugar de solo destruir, un legado que trascendía las batallas. Las noches junto al fuego se llenaron de historias. Björn le contaba sobre las tierras lejanas que había visitado, sobre el mar tormentoso que había cruzado, sobre los enemigos que había enfrentado. Pero también le contaba sobre sus propios fracasos, sobre las veces que había tenido miedo, sobre las lecciones que había aprendido de sus errores. No hay vergüenza en el miedo, le confesó una noche. La vergüenza está en dejar que el miedo te paralice. Los hombres valientes no son aquellos que no sienten miedo, son aquellos que actúan a pesar de él. Eirik absorbía cada palabra, cada lección, cada momento compartido. Y sin que ninguno de los dos lo dijera explícitamente, ambos sabían que se habían convertido en familia verdadera, forjada no en la sangre, sino en algo más profundo. En la elección mutua de estar ahí el uno para el otro, el niño rechazado había encontrado un hogar, el guerrero solitario había encontrado un hijo, y juntos comenzaban a escribir una historia que cambiaría el destino de muchos. Los años pasaron como ríos que fluyen hacia el mar, inevitables e implacables. Eirik creció, transformándose de niño en joven guerrero con una velocidad que sorprendió hasta al mismo Björn. A los 14 años, ya era casi tan alto como su padre adoptivo, con músculos forjados por años de entrenamiento constante y una destreza con la espada que rivalizaba con guerreros el doble de su edad. Pero el respeto no llegó fácilmente. Aunque Eirik demostraba su valía día tras día en los entrenamientos comunitarios, aunque superaba a muchos de los jóvenes del clan en velocidad, técnica y estrategia, la sombra del rechazo seguía persiguiéndolo. Había quienes nunca olvidarían que había sido desechado como basura. Había quienes seguían viendo su marca de nacimiento como señal de maldición divina. El conflicto más grande llegó durante el festival de verano, cuando el clan celebraba con competencias, festines y pruebas de fuerza.
Era una tradición que todos los jóvenes de 14 años participaran en torneos de combate para demostrar que estaban listos para convertirse en guerreros plenos. Eirik se inscribió, con el apoyo silencioso pero firme de Björn. Las murmuraciones se extendieron como fuego en paja seca. ¿Cómo se atrevía el niño maldito a competir con los verdaderos hijos de guerreros? ¿Acaso pensaba que años de entrenamiento con un viejo guerrero lo hacían igual a ellos? La noche antes del torneo, Björn encontró a Eirik afilando su espada de entrenamiento junto al fuego, con una expresión seria que parecía demasiado madura para su edad. ¿Nervioso?, preguntó Björn mientras se sentaba a su lado. «No», respondió Eirik, pero su voz lo traicionaba ligeramente. «Solo pensando». ¿En qué? Eirik guardó silencio por un momento, pasando el dedo por la hoja de su espada. En que no importa cuánto entrene, no importa cuántas batallas gane, siempre habrá quienes me vean como el niño marcado que debió morir en la nieve. ¿Cómo se lucha contra eso, padre? Era la primera vez que Eirik lo llamaba padre directamente. Björn sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había sentido en años. «No luchas contra las opiniones de otros», respondió con voz ronca. «Luchas para convertirte en alguien tan innegable que las opiniones se vuelvan irrelevantes. Mañana no pelearás para probarle nada a esa gente. Pelearás para probarte a ti mismo que todo lo que has trabajado valió la pena. ¿Y si pierdo? Entonces perderás habiendo dado todo. Y eso tiene más honor que ganar sin esfuerzo». Pero Eirik, Björn lo miró directamente a los ojos. «Yo te he entrenado. Conozco tu fuerza, conozco tu velocidad, conozco tu mente. Y te digo esto. Si luchas como te he enseñado, si recuerdas que la batalla se gana antes de que comience en tu preparación, nadie en ese campo podrá vencerte». Esa confianza fue el mejor regalo que Björn pudo darle. El día del torneo llegó con un cielo despejado y un sol brillante que hacía brillar las armas. La plaza central del pueblo se había convertido en un campo de batalla improvisado, con el Jarl Gunnar presidiendo desde su asiento elevado y todo el clan reunido alrededor, expectante. 16 jóvenes competirían ese día. Entre ellos estaba Haldor, ahora un joven de 18 años, enorme y fuerte, favorito de todos para ganar. Y estaba Eirik, el menos esperado, el que muchos apostaban que no pasaría de la primera ronda. Los primeros combates fueron rápidos. Los jóvenes luchaban con espadas de madera, pero los golpes eran reales y dolorosos. Algunos caían inconscientes. Otros se rendían antes de sufrir daño serio. Era combate real, solo que sin riesgo de muerte. Eirik ganó su primer combate en menos de 1 minuto. Su oponente, un muchacho grande y lento, no pudo seguir su velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, Eirik había golpeado 3 veces: rodilla, costillas, garganta. El muchacho cayó jadeando, y Eirik ganó por nocaut técnico. El segundo combate fue más difícil. Su oponente era rápido también, con buena técnica, pero Eirik había aprendido algo que los otros no conocían: cómo leer los movimientos del enemigo. Observaba los hombros, los ojos, la postura, podía anticipar el ataque 1 segundo antes de que sucediera. Cuando su oponente finalmente atacó con un golpe poderoso, Eirik simplemente no estaba donde esperaba. Esquivó, giró y golpeó la parte trasera de la rodilla. Su oponente cayó y Eirik ganó por rendición. Las murmuraciones comenzaron. ¿Cómo estaba ganando el niño maldito? ¿Sería suerte? ¿Sería trampa? Björn observaba desde el borde del círculo, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable, pero por dentro su corazón latía con orgullo. El tercer combate lo enfrentó contra uno de los mejores del clan, un joven llamado Ragnar, hijo del mejor herrero. Era técnico,
fuerte y experimentado. El combate duró 5 minutos, el más largo del torneo hasta ese momento. Intercambiaron golpes, bloqueos, esquivas. Ragnar era mejor en fuerza bruta, pero Eirik era superior en agilidad. Finalmente, Eirik encontró una apertura cuando Ragnar intentó un golpe demasiado ambicioso. Esquivó, entró dentro de su guardia y golpeó directamente el plexo solar. Ragnar cayó sin aire, incapaz de continuar. El silencio cayó sobre la plaza. Eirik había llegado a las semifinales, y su próximo oponente sería Haldor, el joven que lo había atormentado durante años, el hijo del guerrero más respetado después de Bjorn, el favorito absoluto del torneo. Cuando ambos se enfrentaron en el círculo, la tensión era palpable. Haldor lo miraba con desprecio apenas contenido. «Esta vez no tienes a tu padre adoptivo para salvarte», escupió las palabras, «y todos verán que eres exactamente lo que siempre fuiste, basura marcada por los dioses». Eirik no respondió, simplemente tomó su posición de combate, con la espada en guardia, los ojos fijos en su oponente, la respiración calmada. Bjorn le había enseñado algo fundamental. Las palabras del enemigo son intentos de desbalancearte mentalmente antes de que comience la batalla real. Un guerrero con control mental ya ha ganado la mitad del combate. El Jarl Gunnar dio la señal de inicio. Haldor atacó inmediatamente con furia, descargando golpes poderosos que habrían destrozado huesos si hubieran conectado. Pero Eirik se movía como agua, fluyendo alrededor de cada ataque, esquivando por centímetros, nunca bloqueando directamente porque sabía que la fuerza de Haldor rompería su defensa. Los espectadores contenían el aliento. Haldor comenzaba a frustrarse. Cada golpe fallaba, cada ataque encontraba aire, y mientras tanto, Eirik lo estudiaba, esperando el momento perfecto. Llegó cuando Haldor, cegado por la rabia, intentó un golpe descendente con toda su fuerza. Era un ataque comprometido, sin posibilidad de recuperación si fallaba. Eirik lo vio venir como si el tiempo se hubiera ralentizado. Dio un paso lateral, dejó que la espada de Haldor golpeara el suelo y en un movimiento fluido y perfectamente ejecutado, golpeó la parte trasera de la rodilla de Haldor, luego su costado, y finalmente colocó la punta de su espada contra su garganta. Victoria. El silencio era absoluto. Haldor, el favorito, había caído ante Eirik, el rechazado. El Jarl Gunnar se puso de pie, una sonrisa cruzando su rostro curtido. Eirik Bjornsson avanza a la final. La ovación que siguió fue atronadora. No universal, había quienes aún fruncían el ceño, pero innegable. Eirik había demostrado que era un guerrero legítimo. Cuando sus ojos encontraron a Bjorn entre la multitud, vio algo que nunca olvidaría. Su padre adoptivo tenía los ojos húmedos y asentía lentamente, con una expresión de orgullo absoluto. Eirik ganó la final también, en un combate épico contra el otro semifinalista, y cuando el Jarl le colocó el collar de victoria, una cadena con el símbolo del lobo tallado en madera, frente a todo el clan, algo cambió en el aire. El niño rechazado se había convertido en el campeón del torneo. Pero más importante que eso, había demostrado que el rechazo no definía el destino, que la marca en su piel no determinaba su valor, que la verdadera fuerza no venía de la sangre, sino del carácter forjado en el fuego de la adversidad. Esa noche, mientras celebraban junto al fuego en su hogar, Bjorn colocó una mano sobre el hombro de Eirik. «Hoy no solo ganaste un torneo», le dijo con voz profunda. «Hoy te ganaste el respeto que siempre mereciste, pero recuerda, el respeto ganado en un día puede perderse en un momento si dejas que la victoria te haga arrogante. Mantén tu humildad, mantén tu honor, y nunca olvides de dónde vienes». «Nunca lo olvidaré, padre», respondió Eirik.
porque tú nunca me dejaste olvidarlo. Me enseñaste que mi pasado no es mi prisión, es mi fundamento. Bjorn sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Entonces mi trabajo está casi completo, pero ambos sabían que el verdadero entrenamiento apenas comenzaba, porque ganar el respeto del clan era solo el primer paso. El mundo más allá de Kattegat era vasto, peligroso y despiadado. Y pronto, las lecciones de paz tendrían que convertirse en lecciones de guerra real. El invierno llegó con furia inusual ese año, trayendo consigo más que nieve y frío. Trajo noticias de guerra. Mensajeros llegaron al pueblo con reportes alarmantes. Un clan enemigo del norte, liderado por el despiadado Jarl Ivar el Cruel, había comenzado una campaña de conquista brutal. Pueblo tras pueblo caía bajo sus hachas. Mujeres y niños eran esclavizados, hombres eran masacrados. Era una guerra de exterminio, no de conquista honorable. Y Kattegat estaba en su camino. El Jarl Gunnar convocó al consejo de guerra. Todos los guerreros experimentados del clan se reunieron en el gran salón, Bjorn entre ellos. La situación era grave. Ivar comandaba 3 veces más guerreros que ellos, y sus hombres eran conocidos por su brutalidad sin medida. «Necesitamos aliados», propuso uno de los guerreros. «Enviar mensajeros a los clanes del sur, pedir refuerzos». «No llegarán a tiempo», respondió Gunnar con voz sombría. «Ivar estará aquí en 2 semanas, 3 si tenemos suerte con el clima. Debemos prepararnos para defender el pueblo con lo que tenemos». «Entonces moriremos», dijo otro guerrero. «No podemos vencer a una fuerza 3 veces mayor». Bjorn se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia él. «No moriremos si luchamos inteligentemente», dijo con voz firme. «Ellos tienen números, pero nosotros tenemos ventaja de terreno. Conocemos cada colina, cada bosque, cada paso estrecho alrededor de nuestro pueblo. Si los enfrentamos en campo abierto, perderemos. Pero si los atraemos a una trampa, si usamos su confianza contra ellos, podemos igualar las probabilidades». Gunnar asintió lentamente. «Habla, viejo amigo. ¿Qué propones?» Y así comenzó la preparación más intensa que Kattegat había conocido. Bajo la dirección de Bjorn y otros guerreros experimentados, el pueblo entero se transformó en una fortaleza. Se cavaron trincheras, se afilaron estacas, se prepararon trampas en los caminos de acceso. Las mujeres aprendieron a usar arcos. Los ancianos prepararon aceite hirviendo. Los niños más grandes fueron entrenados en tácticas de evacuación. Y Eirik, ahora con 17 años, fue incluido en las reuniones estratégicas. Para muchos fue una sorpresa. Era joven, no había visto batalla real. Pero Bjorn insistió. «Tiene la mente más táctica de todos los jóvenes que he entrenado», dijo Bjorn al consejo. «Y si algo me sucede en esta batalla, quiero que alguien con visión estratégica sobreviva para guiar a los demás». Esas palabras helaron la sangre de Eirik. Por primera vez enfrentaba la posibilidad real de perder a su padre adoptivo. Las noches antes de la batalla fueron tensas. Eirik pasaba horas repasando los planes, memorizando cada detalle de las defensas, cada ruta de escape, cada posición de ataque. Pero también pasaba tiempo con Bjorn, consciente de que podría ser su última oportunidad. Una noche, 5 días antes del ataque esperado, Bjorn llamó a Eirik a caminar con él hacia los acantilados que daban al mar. La aurora boreal danzaba en el cielo como cortinas verdes y violetas, un espectáculo que los vikingos consideraban el aliento de los dioses. «Hay algo que debes saber», dijo Bjorn, mientras miraban el mar negro bajo las luces celestiales. «He estado en muchas batallas. He sobrevivido a cosas que mataron a hombres más fuertes, pero ningún guerrero es inmortal, Eirik, y esta batalla, esta será la más difícil que enfrentemos». «No hables así», respondió Eirik con voz tensa.
sobreviviremos. Lo haremos juntos. Bjorn sonrió tristemente. Quizás, pero si algo me sucede, necesito que escuches esto. Ha sido la mayor alegría de mi vida. No tengo sangre de mi sangre en este mundo, pero tengo algo mejor. Tengo un hijo elegido por el corazón, no por el destino. Y has superado cada esperanza que tuve para ti. Las lágrimas quemaban los ojos de Eirik. Padre, Déjame terminar. Bjorn lo interrumpió gentilmente. Si caigo en esta batalla, no llores por mí. Los guerreros no temen la muerte cuando han vivido con honor. Pero prométeme algo. No dejes que mi muerte te defina, como tu nacimiento no te definió. Sigue siendo el hombre que te he visto convertirte. Protege a este pueblo. Honra la memoria de quienes te dieron una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y algún día, cuando encuentres a alguien rechazado y solo, dale la misma oportunidad que yo te di. Te lo prometo, susurró Eirik. Pero no será necesario, porque lucharás a mi lado y sobreviviremos juntos. Bjorn lo abrazó con fuerza, algo que raramente hacía. Eso espero, hijo, eso espero. 2 días después, los exploradores confirmaron lo que temían. El ejército de Ivar había sido avistado. 3 días de marcha los separaban de Kattegat. La batalla final estaba cerca. El pueblo entró en preparativos finales. Las mujeres y niños más pequeños fueron evacuados hacia cuevas en las montañas junto con las provisiones esenciales. Los guerreros se prepararon mental y espiritualmente, ofreciendo sacrificios a los dioses, afilando armas, revisando armaduras. Eirik recibió su primera armadura real, un peto de cuero reforzado con metal, protectores de brazo y un casco simple pero efectivo. Bjorn personalmente le entregó una espada de verdadero acero, forjada por el mejor herrero del clan. Esta espada tiene nombre, le dijo mientras la colocaba en sus manos. Se llama Frostbite, mordida de hielo. Perteneció a mi padre, quien nunca me reconoció como hijo, pero la dejó en su tumba. Yo la tomé porque creía merecer llevar un arma digna, independientemente de lo que él pensara. Ahora te la doy a ti, mi verdadero hijo, porque sé que la usarás con honor. El peso de la espada, tanto físico como simbólico, era inmenso. La noche antes de la batalla, nadie durmió. Los guerreros permanecieron despiertos, algunos rezando a los dioses, otros revisando una y otra vez sus equipos, otros simplemente sentados en silencio, enfrentando sus propios demonios internos. Eirik encontró a Bjorn sentado solo junto al fuego central del pueblo, mirando las llamas con expresión distante. «¿En qué piensas?», preguntó Eirik sentándose a su lado. «En que la vida es extraña», respondió Bjorn sin apartar la mirada del fuego. «Pasé décadas buscando gloria en la batalla, creyendo que eso era lo que me daría propósito. Pero la verdadera gloria no la encontré en ningún campo de batalla. La encontré el día que recogí a un niño de la nieve y decidí darle una oportunidad». «Yo te di propósito, pero tú me diste vida», respondió Eirik. «Sin ti serías cenizas bajo la nieve, ni siquiera tendría nombre. Entonces, estamos parejos, hijo». Se quedaron en silencio. 2 guerreros unidos por algo más fuerte que la sangre, enfrentando juntos la posibilidad de la muerte. Cuando el amanecer llegó, tiñendo el cielo de rojo como sangre, el ejército de Ivar apareció en el horizonte. Era hora de luchar. Y en esa batalla, Bjorn y Eirik enfrentarían no solo a enemigos mortales, sino al destino mismo que los había unido. La batalla de Kattegat sería recordada en las sagas durante generaciones. Ivar el Cruel llegó con su ejército al alba, confiado en su victoria. Su estrategia era simple y brutal: abrumar con números, destruir cualquier resistencia, tomar el pueblo antes del mediodía,
Había aplastado 6 aldeas usando exactamente el mismo método, pero Kattegat no era como las otras aldeas. Cuando las primeras líneas de guerreros de Ivar avanzaron por el camino principal hacia el pueblo, encontraron resistencia inesperada. Flechas llovieron desde posiciones ocultas en las colinas circundantes. Trampas de estacas surgieron del suelo cuando pisaron tablones disimulados. El camino estrecho los obligó a avanzar en formación reducida, negando su ventaja numérica. Bjorn había transformado el terreno en un campo de pesadilla para los atacantes. La batalla se dividió en 3 frentes estratégicos, cada uno diseñado para maximizar las ventajas defensivas. Bjorn comandaba el frente principal, el punto de mayor presión. Gunnar el Jarl defendía el flanco este. Y para sorpresa de muchos, Eirik recibió el comando del flanco oeste, el más vulnerable pero también el más crucial. «No me falles», le había dicho Bjorn antes de separarse. Y recuerda, la batalla no la gana quien mata más, sino quien piensa más rápido. Durante las primeras 3 horas, el plan funcionó perfectamente. Los invasores sufrían bajas terribles, mientras los defensores de Kattegat mantenían posiciones estratégicas. Pero Ivar no era tonto. Pronto entendió la táctica y comenzó a adaptar su estrategia. Dividió sus fuerzas, enviando un grupo grande a flanquear por el oeste, exactamente donde Eirik defendía, con apenas 20 guerreros contra más de 60. El joven guerrero, con solo 17 años, enfrentó la prueba definitiva de todo lo que Bjorn le había enseñado. Cuando vio el número de enemigos acercándose, supo que no podían ganar en combate directo. Necesitaba ser más inteligente. Recordó las lecciones. Usa el terreno, convierte la debilidad en fortaleza, anticipa los movimientos del enemigo. «Retrocedan hacia el desfiladero», ordenó a sus hombres. «Dejen que piensen que huimos. Los atraeremos donde sus números no importan». Fue una maniobra arriesgada. Parecía cobardía, y algunos de sus hombres dudaron. Pero Eirik había ganado suficiente respeto para que lo siguieran. Los enemigos mordieron el anzuelo, persiguiéndolos hacia el estrecho desfiladero entre 2 acantilados. Allí, donde solo 3 hombres podían pelear al mismo tiempo, los números de Ivar dejaron de ser ventaja. Eirik luchó en la primera línea, usando exactamente las técnicas que Bjorn le había enseñado. Velocidad sobre fuerza, anticipación sobre reacción, economía de movimientos sobre golpes dramáticos. Su espada Frostbite cantaba en el aire, cada movimiento preciso, cada golpe calculado. Mantuvo la posición durante 2 horas que parecieron eternidades. Perdió 6 hombres, pero mató o hirió a más de 30 enemigos. Finalmente, los atacantes se retiraron, reagrupándose para otro asalto, pero el daño estaba hecho. Ivar había perdido tiempo precioso y valiosos guerreros en un flanco que se suponía debía ser fácil de conquistar. En el frente principal, Bjorn luchaba como en sus mejores años. A sus 49 años seguía siendo una fuerza de la naturaleza. Su hacha descendía con precisión mortal, su escudo bloqueaba golpes que habrían matado a hombres más jóvenes. Pero incluso él tenía límites. Una lanza enemiga atravesó su defensa, clavándose en su costado. Bjorn rugió de dolor, pero no cayó. Rompió la lanza, mató al atacante y siguió luchando sangrando pero inquebrantable. Cuando un mensajero llegó corriendo para informarle que Eirik había mantenido el flanco oeste contra imposibles odds, Bjorn sonrió a pesar del dolor. «Es mi hijo», dijo con orgullo feroz. Por supuesto que lo hizo, pero la batalla estaba lejos de terminar. Ivar, furioso por las pérdidas, ordenó un asalto total. Todas sus fuerzas restantes convergieron en un ataque desesperado y brutal contra las defensas principales. Lo que siguió
Fue carnicería en ambos lados. Los defensores luchaban con la desesperación de quienes protegen sus hogares. Los atacantes, con la furia de quienes han sido humillados. El suelo se volvió resbaladizo con sangre. El aire se llenó del sonido de acero contra acero, gritos de guerra y de agonía. Bjorn, debilitado por la pérdida de sangre, comenzó a tambalearse. Sus movimientos, antes precisos, se volvieron más lentos. Un guerrero enemigo vio la oportunidad y atacó con su espada directamente hacia el pecho de Bjorn. El golpe habría sido mortal. Pero Eirik, que había dejado su posición en el oeste al ver que el frente principal colapsaba, llegó justo a tiempo. Su espada interceptó el ataque, desvió la hoja y con un movimiento fluido atravesó la garganta del atacante. ¡Padre!, gritó mientras tomaba a Bjorn antes de que cayera. «Eirik, debiste quedarte en tu posición». «Mi posición es a tu lado», respondió Eirik con voz firme. «Siempre». Lucharon espalda contra espalda entonces, padre e hijo, maestro y alumno, unidos en combate como habían estado unidos en la vida. Bjorn, herido pero aún mortalmente efectivo. Eirik, joven pero sorprendentemente letal. Juntos eran una fortaleza viviente que ningún enemigo podía derribar. El punto de quiebre llegó cuando el Jarl Gunnar, en un acto de valentía suprema, desafió personalmente a Ivar a combate singular. Era una apuesta desesperada. Si Gunnar ganaba, los invasores se retirarían. Si perdía, Kattegat se rendiría. El combate fue épico y brutal. Gunnar, veterano de 1000 batallas, contra Ivar, joven y cruel pero increíblemente hábil. Intercambiaron golpes que habrían matado a hombres menores. La batalla alrededor de ellos se detuvo mientras ambos ejércitos observaban a sus líderes decidir el destino de todos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Gunnar encontró una apertura. Su espada atravesó la defensa de Ivar y se hundió profundamente en su pecho. El Jarl cruel cayó de rodillas, incrédulo, y luego se desplomó en la tierra ensangrentada. Un rugido atronador surgió de los defensores de Kattegat. Los invasores, sin líder y desmoralizados, comenzaron a retirarse. Algunos intentaron continuar luchando, pero la mayoría huyó, abandonando armas y heridos en su prisa por escapar. Kattegat había ganado, pero la victoria tenía un precio terrible. Cuando el campo de batalla finalmente quedó en silencio, excepto por los gemidos de los heridos, el costo se hizo evidente. Casi un tercio de los defensores había caído. Entre los muertos estaba el Jarl Gunnar, que sobrevivió apenas unos minutos después de derrotar a Ivar, muriendo con una sonrisa en su rostro, sabiendo que había salvado a su pueblo. Bjorn sobrevivió, pero apenas. Su herida era profunda y la pérdida de sangre severa. Los sanadores del pueblo trabajaron durante horas, aplicando hierbas, cosiendo la herida, rezando a los dioses. Eirik no se movió de su lado ni un segundo. «No puedes morir», le susurró mientras sostenía su mano. «No después de todo. No ahora. Te necesito, padre. El pueblo te necesita». Bjorn, con voz débil pero clara, respondió: «El pueblo ya no me necesita. Te tiene a ti. No estoy listo. Nadie está nunca completamente listo. Pero has demostrado hoy que eres más de lo que yo. Jamás soñé. Mantuviste tu posición, salvaste mi vida, luchaste con honor. Estoy tan orgulloso». Las palabras se hicieron más difíciles, su respiración más superficial. Eirik sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con la sangre y el barro que cubrían su rostro. «Por favor, aguanta. Los sanadores dicen que tienes oportunidad si aguantas». «Eirik, escúchame. No temas a la muerte. Los guerreros como yo
Siempre supimos que terminaríamos así, pero morimos en paz, cuando sabemos que dejamos algo mejor atrás. ¿Y qué dejaste? Bjorn sonrió débilmente. Te dejé a ti. Mi mayor obra no fue ninguna batalla. Fue convertir a un niño rechazado en el mejor hombre que conocí. Esas fueron las últimas palabras de Bjorn el implacable. Sus ojos se cerraron suavemente. Su pecho dejó de moverse. Su mano, que había empuñado incontables espadas, se aflojó por última vez en la mano de su hijo. El rugido de dolor que surgió de Eirik fue tan desgarrador que incluso los guerreros más curtidos apartaron la mirada, incapaces de presenciar ese nivel de sufrimiento. El funeral de Bjorn fue digno de las leyendas. Construyeron una pira enorme junto al mar, decorada con sus armas, su armadura, su escudo tallado con runas de los dioses. Todo el pueblo asistió, incluso aquellos que alguna vez lo habían cuestionado cuando rescató al niño marcado. Eirik encendió personalmente la pira, sosteniendo una antorcha con mano temblorosa pero firme. Mientras las llamas consumían el cuerpo de su padre adoptivo, Eirik habló, su voz resonando sobre el crepitar del fuego. Padre, maestro, salvador, hoy entregas tu espíritu a los dioses que siempre honraste, pero tu legado permanece en cada lección que me enseñaste, en cada valor que me inculcaste, en cada momento que elegiste verme como digno cuando nadie más lo hacía. Juramente ante todos los presentes y ante los dioses que observan, viviré de manera que tu nombre sea siempre pronunciado con honor. Protegeré a quienes no pueden protegerse. Daré oportunidades a quienes fueron rechazados. Y recordaré siempre que la verdadera fuerza no está en el acero de la espada, sino en el acero del carácter. Las llamas se elevaron más alto, llevando el alma de Bjorn hacia el Valhalla que tanto había ganado con su vida de guerrero. Los años que siguieron transformaron a Eirik Bjornsson en exactamente lo que Bjorn había predicho. Un líder legendario. A los 20 años fue elegido como nuevo Jarl de Kattegat, el más joven en la historia del clan. Bajo su liderazgo, el pueblo no solo se recuperó de las pérdidas de la guerra, sino que prosperó como nunca antes. Pero Eirik nunca se convirtió en un líder típico. Recordando sus propios orígenes, implementó algo inaudito en la sociedad viking. Dio refugio a los rechazados. Niños sin familia, esclavos liberados, extranjeros sin hogar, todos encontraron lugar en Kattegat bajo su protección. Creó una escuela de guerreros donde no importaba el origen, solo la voluntad de aprender. Muchos de los mejores guerreros de la siguiente generación fueron aquellos que otros clanes habían desechado. La marca de nacimiento en su brazo, que una vez fue símbolo de rechazo, se convirtió en símbolo de esperanza. Los niños nacidos con diferencias ya no eran abandonados. Los débiles ya no eran despreciados, porque todos habían visto lo que podía lograr alguien a quien el mundo había dado la espalda. 30 años después de la muerte de Bjorn, Eirik era un hombre maduro, respetado desde Noruega hasta Inglaterra. Tenía esposa, hijos y una reputación que rivalizaba con los grandes héroes de las sagas, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada año, en el aniversario de la muerte de Bjorn, caminaba hasta el monumento que había construido en su honor, una enorme piedra rúnica tallada con la historia de cómo un guerrero solitario salvó a un niño rechazado y cambió el destino de un pueblo entero. Y cada año sostenía la espada Frostbite que Bjorn le había dado y renovaba su juramento. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía suavemente sobre Kattegat, Eirik caminaba por el mercado cuando escuchó un sonido familiar, un llanto débil proveniente de un callejón. Su corazón se detuvo. Recordó otra tarde de invierno, hacía décadas, cuando otro niño lloraba en la nieve. Corrió hacia el sonido y encontró lo que temía y esperaba:
Una niña pequeña, no más de 4 años, abandonada en la nieve con ropas harapientas y mirada desesperada. En su rostro tenía una cicatriz de quemadura, probablemente considerada señal de maldición por supersticiosos. Eirik se arrodilló ante ella. Extendió sus grandes manos, tan parecidas ahora a las de Björn en aquel entonces, y levantó a la niña con gentileza infinita. «No temas, pequeña», le susurró mientras la envolvía en su capa. «Yo también fui rechazado una vez, y el mejor hombre que conocí me demostró que el rechazo no define tu destino, solo define a quienes te rechazaron». La niña lo miraba con ojos enormes, llenos de miedo pero también de algo más, esperanza. Mientras caminaba hacia su hogar con la niña en brazos, Eirik miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Gracias, padre», susurró, «por enseñarme que salvar una vida es construir un futuro, porque esta niña que llevo ahora quizás salve al mundo algún día, tal como tú me salvaste a mí». Y así el ciclo se completó. El niño rechazado que se convirtió en gran guerrero ahora salvaba a otra niña rechazada. El legado de Björn continuaba, no en sagas de batallas épicas, sino en algo más poderoso, en cada vida rescatada del abandono, en cada oportunidad dada a los que nadie quería, en cada acto de compasión que desafiaba las crueles tradiciones. Porque Björn, el implacable, había descubierto una verdad que pocos guerreros comprenden. La verdadera inmortalidad no se gana en el campo de batalla. Se gana cuando las lecciones que enseñas continúan transformando vidas mucho después de que tu propio corazón deja de latir. El niño que fue dejado a morir en la nieve había vivido para honrar la memoria del hombre que lo salvó. Y ahora, salvando a otra alma rechazada, aseguraba que ese honor continuara para siempre. En las noches frías de Kattegat, cuando el viento del norte aullaba entre las montañas y la aurora boreal danzaba en el cielo, los ancianos contaban la historia a los niños, la historia del guerrero que rescató al niño marcado y de cómo ese acto de misericordia cambió el destino de generaciones enteras. Y siempre terminaban la historia con las mismas palabras: los lazos de sangre pueden romperse, pero los lazos forjados en el honor y el sacrificio trascienden incluso la muerte. Porque el amor verdadero, el amor que elige, que protege, que enseña, que transforma, ese amor es más fuerte que cualquier espada y más eterno que cualquier saga.